Muy buenos días a todos mis amigos, amigas de diferentes lugares, departamentos de Perú. También a mis amigos, amigas que me escriben de otros países. Un saludo a mi amigo de Bolivia, al hermano José. De Chimbote, a mi hermano Manuel, de diferentes lugares, de Francia, mi hermana Betty, de Italia, a mi amigo Jonás, a diferentes hermanos, a Beto, también creo que está en Francia. Saludos a todos ellos. En el nombre, voy a utilizar dos nombres. En la carne voy a saludar en el nombre de Jesucristo y del que vino de lo alto, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué digo el Verbo de Dios? Según Apocalipsis, el Verbo de Dios es un hombre y en su vestidura está escrito, y su nombre es el Verbo de Dios, y en su vestidura está escrito el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya en la carne, cuando forma un cuerpo, al cuerpo le pusieron el nombre de Jesús. Al cuerpo. No le pusieron al que vino del cielo. El que vino del cielo se llama el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ese verbo forma un cuerpo para habitar un templo. Y ese templo, ese cuerpo, es como decir mi cuerpo, digamos así, porque no es mío, se llama Jesús, la carne. Pero el que vive dentro del cuerpo, el que da vida, el que predicó dentro del cuerpo, el que estaba dentro del cuerpo, el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es su nombre, dice la Escritura en Apocalipsis 19:16, y su nombre será llamado el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bueno, cuando yo estoy explicando en uno de los cassettes pasados, estoy explicando que Jesús habló y le hacen una pregunta a Jesucristo mismo, o a Yeshua, o a Jesús, le hacen una pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Son dos cosas. Señal cuando tú vengas, cuando tú vas a venir, una muestra, una señal es una muestra. En la Biblia habla de muchas señales. El arco iris es una señal. Los varones son señales. El guardar el sábado es señal. De ahí habla muchas señales. Muchas. Uno de los profetas antiguos fue señal para los sacerdotes en Babilonia. Si ustedes agarran la Biblia, más de 20 señales que habla la Biblia. Guardar el sábado es señal también del pacto, es. Guardar las fiestas, señal del convenio con Dios. La luna, el arco iris cuando se ve en el cielo es la señal que Dios ya no va a destruir con agua. Pero pasó un tiempo y destruyó con fuego. O sea, ya no destruyó con agua, pero le destruyó con fuego. Pero destruyó. Pasó un tiempo, ya no destruye ni con agua ni con fuego, sino la humanidad peca contra Dios. O sea, se rebela y le manda pestes, le manda plagas, le manda enfermedades.
Bueno, Dios advierte, ¿no? Guarda mi mandamiento porque va a acontecer estas cosas. No me sean rebelde. El pueblo le fue rebelde y Dios mandó plagas, pestes, enfermedades. En la escritura habla de muchas señales. Hasta aún cuando Jesús nace, dice a los reyes, a pastores que apacentaban las ovejas, vayan y van a encontrar al bebito en un pesebre. Esa será la señal, dice, que le iban a encontrar un pesebre. Bueno, que le encontraron un pesebre. Bueno, cuando a Jesús le dice, Señor, muéstranos una señal de tu venida, cuando tú vas a venir, o sea, cuando tú vengas por segunda vez, ¿no? No dice, muéstrame una señal que va a venir otro, o alguien que, o va a venir el Espíritu, muéstranos una señal que va a venir el Espíritu, o va a venir un reemplazo tuyo. ¿Sabes lo que es un reemplazo? Una persona distinta a él, que viene a reemplazarlo. Pero acá no se habla de un reemplazo, le dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Muchos también estamos equivocados y ese tema lo he puesto en YouTube. ¿Qué significa el mundo? ¿Qué significa el mundo? Una cosa es el planeta Tierra, donde estamos viviendo, y otra cosa es el mundo. Por eso una parte de la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Eso está en San Juan 3, versículo 15, 16, 17. O sea, de tal manera amó Yahvé, Dios o el Eterno, o el Altísimo, o el Todopoderoso al mundo, dice. Amó al mundo, no dice que amó al planeta Tierra, que envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Envió a su Hijo, envió al Verbo, envió al Rey de Reyes, envió a Emanuel, para que por medio de él, el mundo sea salvo. Entonces, cuando a Jesús le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahorita solamente voy a explicar, porque todos estos temas lo estoy desarrollando, porque es un tema de más de 7 horas para hablar más. Me he quedado sorprendido, estoy desarrollando y si entras a un tema, sales a otro tema, sales a otro tema, sales a otro tema, y no hay cuándo terminar de desarrollar estos temas. Mediante la ayuda del Altísimo Dios. Cuando se habla de mundo, el mundo, la humanidad, todo el mundo de los hombres, estamos en el mundo, en un mundo de pecado, en un mundo de corrupción, en un mundo de maldad. Estamos en tinieblas, estamos cegados, estamos ciegos. Vemos artificialmente la luz de la luna, pero para el Altísimo Dios, para Él estamos ciegos. Mira, la gente está vestida, pero para Él estamos desnudos. Entonces, para Dios estamos en tinieblas, estamos ciegos, estamos en tinieblas, estamos sordos, estamos mudos. Para Él, pero para el mundo, para nosotros que vivimos en lo natural, vemos, caminamos, comemos. Y para Él estamos muertos. Tú ves a la gente que camina por la calle, esos pecadores, esos borrachos, esos adúlteros, fornicarios, que no se han arrepentido. Esas mujeres, hombres que viven en adulterio, en fornicación y matando, abortando y tantas cosas. Para Dios ellos están muertos. Para nosotros están vivos.
¿Ves? La cosa de Dios es muy distinto, el pensamiento de Dios es muy distinto a nuestros pensamientos. Cuando Adán y Eva, según las escrituras, ven en Génesis, comieron ese fruto prohibido, porque dice que ellos comieron el fruto, murieron. Para Dios estaban ellos muertos, estaban sucios, estaban contaminados. Según la escritura, habían matado su alma. Estaban, como dice San Mateo 8:21, uno de los discípulos de Jesús le dice: Maestro, déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. O sea, que deja a los muertos y que entierren a sus muertos. O sea, que los muertos son zombies. Es como decir, la gente es un zombie. No sé de dónde me sale esta palabra. Son como lo que hacen esas películas de los muertos vivientes, ¿no? Para Dios estamos como zombies. Ciegos, sordos, mudos. Está nuestro cuerpo en tinieblas. Y cuando habla la escritura dice: de tal manera amó Dios a los muertos, digamos así, a los zombies, a los ciegos, a los que viven en tinieblas, a los que viven, ya estamos condenados a muerte, condenados para ser atormentados, condenados directo, como si dice la Biblia que existe una condenación para ser condenados, todos están condenados. ¿Qué hace Dios? Envía al Verbo. No envía a Jesús, no envía al cuerpo, envía al Verbo. Y el Verbo se hace carne. La carne, la materia, como dije en un estudio bíblico, la materia es creada en la tierra. Esa carne que tuvo Jesús, esa carne que lo tocaron, esa oreja, eso fue creado en el vientre de María. Hay muchas personas que no me entienden cuando hablo, pues tengo que hablar ya más, como se dice, hacer entender un poco más. El Verbo ya existía desde antes que existe Adán, antes que existe la tierra. Él ya existía, el Verbo. Él ya existía. Su nombre es el Verbo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Él ya existía. Pero Él no existía con carne, no existía con hueso, era un ser divino. Entonces Dios lo envía a un ser divino, no envía a un cuerpo de carne y hueso. Y ese ser divino hace sombra a María, hace sombra y procrea, así como Adán y Eva, así como Adán que crea, procrea, pero esta vez ya no agarra del polvo de la tierra. El polvo de la tierra era un ser humano ya vivo. Era un ser humano ya vivo con células. Agarra las células de María. Y de sus células, de su raíz de María, de su descendencia de María, crea un cuerpo. Y ese cuerpo no fue engendrado, ya hablé en otro texto bíblico, no fue engendrado por el líquido del hombre. En la Biblia habla de semen, otros conocen como espermatozoide. De eso no fue creado divinamente para que el Verbo de Dios se manifieste en ese cuerpo. La carne sí se llamaba Jesús, pero el que estaba adentro se llamaba el Verbo de Dios, se llama el Verbo de Dios, porque ese nombre no cambia. La palabra de Dios es para siempre, la palabra de Dios no cambia. Y ahí se manifestó. Dios envía a su Hijo para que se manifieste. El Hijo toma cuerpo. Y ese cuerpo era el templo del Hijo de Dios. Dios habita en su Hijo, dentro de su Hijo. El templo de Dios, del Altísimo Dios, es Jesús, es el Verbo. Es el Verbo. Y el Verbo crea su templo, que viene a ser ya la carne física, igual que Adán. Ese estudio yo le he dado. Le he mandado separatas. Claro que hay gente que a veces en letra no entiende. Y ese estudio es más de 2 horas, 3 horas de hablar. Es demasiado. A veces yo digo, wow. Entonces el Verbo
Por eso dice en San Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne. Se hizo, no dice que el verbo se convirtió en carne, hizo un templo. Y en ese templo se manifestó. Y todavía dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Esto ya lo hablé ya. Está predicando la gente que están ahí, hasta yo estaría, este está loco, está chiflado. Si es de carne y hueso, ¿cómo va a descender? La carne y hueso no desciende del cielo. Bueno, Adán y Eva cuando fueron creados en el paraíso, fue creado de la misma tierra, del mismo polvo según la Biblia. La madre de Adán y Eva viene a ser la tierra. De ella fuiste tomado, dice, de ella, de que ella es una mujer. De ella fuiste tomado. La mamá de Adán es creado de la tierra. Ahora, Eva no es creado de la tierra directamente como fue creado Adán. Eva ya tiene otra creación, otra forma que Dios lo crea. Ya que Dios crea de un cuerpo, ya eso es algo hermoso. Un cuerpo así como el mío. Entonces, digamos así, era Adán, ¿no? Estaba desnudo. Pone los nombres a los animales porque era un hombre muy sabio, tenía la unción de Dios. Tenía un ser pensante, tenía el soplo divino del mismo Dios. ¿Y qué sucede? Se apena, se pone triste, ahí siente pena. Todo tiene su compañera ahí. Y yo. Y Dios habla y dice, y no es bueno que el hombre esté solo. Con alguien está hablando. Dios piensa, habla. No es bueno que el hombre esté solo. Hagamos, dice, hay ayuda idónea para él. Hagamos y es muchos. Y muchos, no, eso no. No, hagamos, dice, ayuda idónea para él. Entonces aquí la Biblia no es por leer. La Biblia se le respeta, por eso Jesús dijo, ni una jota ni un tilde va a perecer de la ley. La ley comienza desde Génesis hasta los últimos libros. Esa es la ley de los libros de los profetas. Otra cosa son los 10 mandamientos, otra cosa son la ley, otra cosa son las ceremonias, otra cosa son las señales. Entonces, Dios, el Altísimo, hagamos una ayuda idónea para él. Y dice Dios, agarra como si fuera una operación, abre de su costilla, saca de su costilla, opera de su costilla y saca un hueso. Porque la costilla es un hueso. Y de un hueso, ya no del polvo de la tierra, del hueso de Adán, o sea, del cuerpo de Adán, de su mismo cuerpo, de su misma sustancia, ya un cuerpo vivo, saca un hueso, se lo lleva a una parte, dice Dios, se lo lleva y después lo forma. Y cuando Adán estaba caminando por ahí, y Adán tampoco no sabía que había Dios tomado de su hueso porque se quedó dormido, le presenta a la mujer. Wow, Adán lo ve. Y habla el Espíritu de Dios por su boca. A veces nosotros pensamos que la carne habla. La carne no habla. Ese es otro estudio también. Por ejemplo, mi carne no está hablando. El que está hablando es mi alma que está dentro de mi carne. Porque si no tengo alma, esta materia no se mueve, no habla, no piensa. El alma es el que está pensando. Muchos dicen, tenemos cerebro. Claro, es una parte que el hombre tiene, pero ¿quién es el que piensa? El que piensa no es el cerebro, el corazón, el hígado, el riñón, eso no es lo que piensa. Lo que piensa es lo que hace bombear a esta máquina. Porque esta es una máquina de carne y hueso, creada por Dios. Increíble, ya me metí en algo, que máquina, es una máquina. Los animales es una máquina creada por Dios de carne y hueso. ¿Cuál es el chi que hace, digamos así, cuál es el chi que hace que esta alma viva, que esta alma respire, que esta alma camine, que esta alma siente, que este cuerpo sienta? Es el espíritu de vida que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Y ha puesto en todos los animales.
Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, muy hermoso, ¿no? Lo crea del polvo de la tierra, porque Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Según las escrituras, ¿eh? Algunos dicen que viene del mono, del gorila, del chimpancés, de la era cuaternaria, ternaria. Pero según la Biblia, si yo me baso a la Biblia, a las escrituras, Dios utiliza la tierra que ya había sido creada, el polvo, que Dios había creado la tierra, creó Dios la tierra, dice, había utilizado de lo que había creado, utiliza el polvo de la tierra. Y del polvo, de ella, la tierra es una mujer, porque dice de ella, la tierra lo volveré estéril, dice, no dará sus frutos. O sea, de esta tierra misma que Dios ha creado, esta misma tierra nos alimenta. Si Dios dice a la tierra, a la lluvia no llueva, si la tierra no dé sus frutos, o sea que esta tierra no nos da de comer. La que nos alimenta no es directamente Dios, porque si fuera Dios, pues como en el tiempo de Moisés, haría descender maná del cielo. Ahí sí estaba dando de comer Dios. Haría de caer maná, haría caer codornices del cielo. Eso sí, comida de lo alto. Ellos sí comieron comida de lo alto. Pero nosotros, toda la humanidad, todos los animales, todo ser vivo, aparte de los peces, ¿no? Pero seres que vivimos y caminamos en la tierra, nos alimentamos de la tierra. La tierra es como decir nuestra madre. Wow, se metió el hermano ya. A mí me han llamado loco. Me escribe y dice, este está loco, está volado. No, yo le vuelvo a decir, examinen las escrituras, no vean de lo que yo predico. Si a alguien le gusta, hermano, está bonito, quiero tu teléfono, quiero aprender un poco más, gracias. Hasta hoy día son 133 cassettes con esto, más de 140 horas de grabación, a más de 10, 20 horas o 50 horas de mente, así como me escuchan, así que agarrar la Biblia. Pero vamos a comenzar ya a agarrar con los textos bíblicos, a explicar un poco más, porque esto es algo bonito. Entonces, cuando Dios crea al hombre, el hombre estaba de carne y hueso. Todo ojo, todo esto había creado Dios de la tierra. Y de la tierra se crean muchas cosas. Porque Dios dejó oro, mineral. ¿Cómo se crea de la misma tierra? Dios de la tierra, del mineral, porque nosotros somos creados de minerales. En nuestro cuerpo hay fierro, hay hierro, hay bronce. En nuestro cuerpo necesitamos de hierro, necesitamos de las células de la tierra. Wow, ya se metió con las células. Te falta hierro, te falta vitamina, dice, no, calcio. Todos los nombres que tiene la tierra tiene nuestro cuerpo. Falta esto, te falta calcio, te falta hierro, te falta fósforo. Imagínate. O sea que el hombre es un producto de un mineral, de un polvo de un mineral. Te falta hierro, bronce, cobre, te falta vitaminas. Ahora, ¿cómo se obtienen estas vitaminas? Las plantas. Las plantas, al tener las raíces profundas de la tierra, sacan, ellos cuando se moja con el agua, sacan ahí, o sea, chupan el mineral, el cobre. Ellos comen las vitaminas de la tierra. O sea que la tierra, la planta, sus raíces se alimentan del potasio, de magnesio, de hierro, de fierro. De eso fue creado el hombre. Somos esencias del mineral. La gente ya se volvió loco. Este es más chiflado que todo lo que predica, porque lo que predican no hablan esto. Gracias al bendito Dios. Bueno,
Y todo eso chupa. Y salen los tomates, las manzanas, todos esos tomates, todos esos tubérculos, frutos que nosotros vemos, se alimentan de hierro, cobre, todo. La tierra, por ejemplo, en otros, cuando ustedes van a las tierras, agarren, cuélenlo y van a encontrar ahí fierritos. Van a encontrar ahí minerales. Todo el mundo, todo el sitio está lleno de minerales. Claro que hay minerales también para el uso, para que el hombre construya sus máquinas. El avión, los carros. Entonces, así como el hombre fue creado de mineral, Dios le ha dado el raciocinio, o sea, le ha dado inteligencia a nuestra alma, para que nuestra alma también crea, pero crea de lo material. Dios creó carne y hueso, nosotros creamos cosas materiales. Y esas cosas materiales, manejando, poniendo el aceite, agua, también necesita minerales. El agua es un mineral. ¿Sabe usted que el agua es un mineral? El HO2, y esos son estudios, tiene minerales, tiene también hierro, tiene vida. El agua tiene vida. Aceite, todo, le mete su complemento, su esto, Pablo hace arrancar, pero necesita a alguien para que eso lo mueva, el hombre. El hombre sube y lo comienza a mover, el avión, el carro, así este cuerpo también necesita, para que se mueva, para que camine, necesita el alma. Por eso nosotros, Génesis 2:7 dice, somos almas vivientes. Somos almas vivientes. ¿Ya? Entonces el alma. Ahora, para que este cuerpo funcione bien, también tiene su lógica hacer ejercicios. Comer a sus horas. No comemos a sus horas, ya comienza a fallar de repente, como el carro, ¿no? Comienza a fallar el motor, comienza a fallar las bujías, comienza a fallar ya las cosas. Por ejemplo, al cuerpo hay que darle mantenimiento, limpiarse bien los dientes. Si los dientes están con sarros, vas a pasar cochinada dentro de tu cuerpo y te vas a enfermar. Si no tienes buenos dientes, no vas a poder triturar bien la comida. El cuerpo necesita un mantenimiento, bañarse. Porque si no te bañas, no trabaja bien el cuerpo. Entonces Dios ha creado una máquina de carne y hueso. Y nosotros, como humanos, nos ha dado ese raciocinio de crear máquinas. Creamos máquinas que le damos vida. Pero cosas que se tocan, metales. Y nosotros somos de ese mineral. Por eso dice, el cuerpo necesita calcio. Una vez voy al esto y yo me río así de broma, ¿no? Y ahí digo que el cuerpo necesita ladrillo. Cuando dicen, tiene calcio, minerales, fósforo, ahí lee zinc, hierro, bronce, ¿qué? Si dice ahí tiene hierro, ¿y de dónde sale eso? De la tierra. Del producto de la tierra sale. Que el magnesio, que el cuerpo necesita magnesio. Y me hago averiguaciones que es de la tierra. O sea que nuestro cuerpo tiene magnesio. O sea que Dios nos ha creado de todos esos complementos minerales, del polvo, ese polvo de la tierra. Ha agarrado todo ese complemento y nos ha formado. Y eso nadie lo ha dicho. Ahora, ¿yo por qué lo digo? Hay algo de Dios, una chispita para poder hablar las cosas maravillosas de Dios. Porque es una maravilla. Y cuando las plantas también necesitan ese alimento, necesitan el magnesio. Toda la tierra tiene eso, fierro, todo eso chupa. Y sale ahí los frutos. Y esos frutos que están, la manzana, la pera, todos esos frutos, tiene magnesio, tiene calcio, tiene potasio. Por ejemplo, el plátano tiene potasio, ¿no? Tiene potasio. ¿Y de dónde salió el potasio? De él mismo, ¿no? Eso salió de la tierra. Y Dios ha puesto el potasio ahí. Entonces nosotros, ¿qué estamos comiendo? Al comer, estamos comiendo minerales.
Estamos comiendo, señores, minerales. No, ya se chifló el hermano. No, no estamos comiendo minerales. Porque nosotros somos creados de mineral, del polvo de la tierra, pero Dios no testifica, pues. Somos creados de los minerales de toda la tierra que existe. El potasio es un mineral. ¿Y dónde está el potasio? En un plátano. ¿Y cómo tuvo ese plátano potasio? Dios puso su semilla y eso se alimenta pues lo que es la tierra. Y la tierra tiene potasio, tiene minerales, tiene calcio, tiene fierro, tiene esto. Y mientras la planta va más profundizando, sus raíces va jalando todo eso. La raíz se chupa, a través del agua chupa y se alimenta. Y jala todo eso y forma los frutos, según su género, según la simiente que Dios ha puesto. Naranja. ¿Qué tiene la naranja? Vitamina C. Y la vitamina C, ¿qué viene a ser? Una vitamina especialmente para el resfrío, para eso. Entonces, comiendo, alimentándose de todo lo mejor que hay, porque hay frutos que tienen bastante caloría. Entonces, alimentándote, cuando te alimentas bien, comes a tus horas, tu cuerpo tiene un buen organismo. Haces ejercicio, todo eso. Esta máquina se mantiene como debe de ser. Te descuidas, te enfermas. Y después echan la culpa a Dios, Señor. O dicen algunos, me has probado. Una cosa es prueba y otra cosa que te enfermes por descuido. Y la humanidad, pues ya me salí del bien. Yo te iba a hablar, Dios santo, de la señal de Jesús y del mundo, y mira dónde me estoy metiendo. Por eso les digo, las cosas de Dios abarcan muchas cosas. Bueno, voy a seguir un poquito y de ahí vuelvo al tema, porque este es algo interesante. Ustedes sabían que hemos creado del polvo de la tierra, de las sustancias minerales, de toda sustancia mineral, de hierro, calcio, magnesio, todo eso somos nosotros. Todo lo que hablamos, zinc, cobre, hierro, magnesio, todo eso somos nosotros. Y para que el hombre sobreviva, ya no ibas a lamber pues la tierra, porque ya Dios había creado un hombre que crea frutos, crea árboles con semilla, para que se coman y salgan frutos de la misma tierra. Y esos frutos de la misma tierra, que los árboles, que la papaya, que la manzana, que el plátano, chupa las sustancias que existen dentro de la tierra. Y se forman frutas. ¿Para qué? Para que el hombre coma. ¿Qué comemos? Hierro, cobre, potasio, zinc, todo de la tierra. ¿De qué nos curamos cuando un médico dice, he descubierto una medicina de una planta, ¿no? Esa planta tiene eso. Ya pues lo descubre según él, pero ¿qué ha descubierto? El hombre no ha descubierto nada. Porque Dios creó la tierra. Dios puso en la planta, puso toda clase de medicinas. Porque Dios sabía que el hombre, por ejemplo, nosotros cuando comemos comida chatarra ya saben que es grasa, deforma el cuerpo. ¿Acaso Dios dio un cuerpo deformado? Se deforma el cuerpo porque estás comiendo cosas que no debe de ser. Y no tiene la culpa Dios, uno mismo comiendo cosas que no debemos de comer. Este cuerpo, que es una máquina de carne y hueso creado por Dios, le damos un mal mantenimiento. Por ejemplo, nosotros debemos de vivir pues por lo menos unos 120 años, la edad pues que Dios ha puesto, ¿no? ¿Por qué este cuerpo no vive tanto? No es por el pecado, ¿eh? Una cosa es el pecado y otra cosa es que nosotros muramos rápido, 15, 25, 30 años, e infarto al corazón. ¿Por qué? Porque estaba comiendo mucha grasa, comía chancho, comía cosas que le causa grasa. ¿Y por dónde entró esa enfermedad? Por la boca. O sea que el hombre se enferma por lo que come. No da un mal mantenimiento. Y si tú matas a tu cuerpo por comer cosas desagradables, él te va a pedir cuenta.
Porque dice, no matarás. Y a veces nosotros mismos nos matamos. Tremendo, tremendo. Ya estoy entrando en un tema muy, muy profundo. Entonces Dios, de la costilla que había creado, de Eva, según la Biblia, crea a una mujer, ¿no? Y le presenta a Adán. Pero esta mujer tenía un alma, pero muy distinta a Adán, porque hablaba distinto como mujer, que el hombre no puede hablar. Sus gestos distintos. Y Adán ve y le dice, Adán dice, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ella sí ha sido hueso de su hueso, carne de su carne. Porque de mí fuiste sacado, ya. De mí. Esa es esencia de él, de su hueso. Es como decir, como si fuera su hija. Sale de él, de su propia carne, su propia sustancia. Y estaban ambos desnudos. No había maldad en el hombre. Y el hombre no sabía que estaba con una mujer. La mujer tampoco lo miraba al hombre, no sabía que era un hombre. No había sexo. Y en Génesis dice, Dios creó a Adán. Ahí habla a los dos, le puso el nombre a los dos, Adán. Pero el hombre le pone a la mujer Eva. Y Dios le pone Adán a los dos. Génesis 5:1. Y el hombre estaba limpio, santo, puro. Nada de relaciones sexuales, eran limpios, santos, puros. Después ya entra el pecado, que ese es el origen del pecado y es otra cosa. Entonces cuando el hombre muere, desobedeciendo a Dios, para Dios, Adán y Eva cuando ya pecaron, para Dios ellos estaban muertos. Pero para uno pues que camina, que anda, estamos vivos. La gente que vive, que vuelvo, estoy entrando de nuevo al tema, la gente que vive matando, robando, fornicando, para Dios es como si fueran zombies, muertos en vida. Entonces Dios envía al verbo, a la palabra, pero la palabra, el verbo, como es un ser que el hombre no lo puede ver, el hombre no lo puede tocar porque es un ser divino, semejante a la creación de Adán y Eva. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Agarra divinamente, se mete al cuerpo de una mujer y forma de la simiente de esa mujer, o sea, de su sangre, porque la sangre es la simiente, un cuerpo. Y en ese cuerpo entra el verbo de Dios. Y al cuerpo, no al verbo, no le cambian de nombre, al cuerpo le ponen un nombre, Jesús. ¿Qué significa? O Yeshua, Yesu, que significa Salvador. Pero el que salva no era la carne, el que salva es el que está dentro de la carne. Tremendo. Solamente el que hacía las sanidades tampoco no era la carne. No vayan a pensar que la carne hacía las sanidades. El que hacía las sanidades era el espíritu que estaba dentro del cuerpo. Por eso Jesús en una parte de la Escritura dice, el que hablare mal contra el Hijo del Hombre, o sea, contra la carne, tendrá perdón. O sea, si yo hablo mal contra la carne, porque la carne, la materia, es materia. Pero si hablo mal contra lo que está dentro del cuerpo, no hay perdón. ¿Y quién está dentro del cuerpo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Es el espíritu. Y la palabra es vida. Y esa vida, esa palabra vino a darnos a nosotros. Por eso Jesús dijo, San Juan 6:63, las palabras, el verbo que yo hablo, el verbo no se ve. El verbo que ustedes escuchan, porque la palabra es el verbo, son espíritu y son vida. ¿Quieren tener vida? Escuchen mis palabras. ¿Quieren tener vida? Guarden mis palabras. ¿Quieren tener vida? Estudian las Escrituras. Porque no solo de pan vive el hombre. ¿Quién está hablando? No está hablando la carne, está hablando mi alma. Así fue en Jesús. El que hablaba no era el cuerpo, el que hablaba era el que estaba dentro del cuerpo.
Por eso Jesús no le comprendieron la gente en la antigüedad. A la verdad pensaban que ese ser, esa carne, ¿cómo va cuando Yeshua, bueno, el verbo predicaba dentro de Yeshua, del cuerpo? Tremendo cuando dice, Abraham vio uno de mis días y se gozó. Hasta yo diría, pues este se chifló, este está loco. Si apenas tiene 30 años, 35, 40 años o 50 años, apenas en la carne tenía 50 años, digamos, o 40 años. Y este dice que ha visto a Abraham, y dice que antes de Abraham soy yo, pero la carne no era antes de Abraham, pues. El que era antes de Abraham era el que estaba dentro, el verbo, el que tenía que, es el que se metió a esa célula y formó ese cuerpo. Él era antes de Abraham, pero el cuerpo no. Por eso hay muchas personas que se han vuelto idolatras al cuerpo de Jesús. Se han vuelto muy idolatras. Y se olvidaron del verbo, se olvidaron del ser especial que estaba dentro del cuerpo. Y el verbo es un nombre, el Apocalipsis dice, y su nombre es el verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Toma un cuerpo, lo pone en el nombre de Jesús, que significa Salvador, pero el que salva era el que estaba dentro del cuerpo. No dicen algunos pentecostés por ahí, y por su sangre hemos sido, y la sangre, en la vida, en la sangre estaba la vida, y la vida era el verbo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y la vida era el verbo de Dios, es el verbo de Dios. Entonces cuando le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque sabemos, según la historia bíblica, por ejemplo, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, el libro de Juan, estos 4 libros no existían cuando Jesús o Yeshua se había manifestado el verbo de Dios en carne. Ya estoy utilizando los 2 nombres. Alguien que ningún religioso, me da pena, bueno, así habrá querido Dios, no han predicado del verbo. Y cuando Jesús dijo, vayan y prediquen en mi nombre, no solamente estamos predicando el nombre de la carne, pero no predicamos el nombre del verbo. Y el verbo es un nombre, y el verbo es el que da vida, el verbo es el que vino a salvarnos. La carne no vino a salvarnos. La carne no vino a salvarnos. La carne fue creada con un propósito que ya estaba escrito, que esa carne, que el verbo de Dios en esa carne tenía que subir al madero. Porque si se hubiera manifestado en esa esencia divina, a él no lo pueden subir al madero porque él es eterno, él no muere. Entonces tuvo que tomar un cuerpo para hacer creer a la gente que él muere. Por eso cuando a Jesús, el verbo predicaba de su cuerpo, decía, San Juan 3:14, decía esta palabra, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, entonces entenderéis que yo soy. Y algunos decían, pero ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Tú de quién predicas? Según las Escrituras, Jesús dijo, yo no doy honra a los hombres. ¡Wow! Pero voy a hablar de Juan para que ustedes tengan un poco de vida. Juan era antorcha que ardía y muchos quisieron venir a su luz. Pero Juan, el Bautista, que tenía la virtud de Elías, o sea que Elías estaba dentro, su virtud, su poder de Elías estaba dentro de él. La gente miraba la carne, pero dentro de ese cuerpo estaba el poder que tuvo Eliseo, que tuvo Elías. Dentro de él estaba esa virtud, esos dones, ese poder. O sea que Elías, el espíritu de Elías estaba dentro de la carne, de la materia. También ahí hay para hacer entender. El cuerpo era otro. El cuerpo había salido de Elizabeth. El cuerpo no era de Elías ni era de Eliseo. El cuerpo no era de Elías. Pero la virtud de Elías estaba en ese cuerpo.
Y de eso habla Zacarías, ¿no? Cuando Zacarías y su Elizabeth eran ancianos. Y justo como Abraham y Sara, se puede decir, ¿no? No tenían hijos. Y este hombre entraba al altar, pedía hijos, porque era un sacerdote que estaba destinado a ofrecer el incienso en el altar. Y terminó el último día, era el último día ya de su servicio, ya había llegado creo que a su edad, hay una edad nomás que se ofrece incienso, y era el último día y entra a ofrecer el incienso. Baja el ángel Gabriel enviado por Dios, o sea, enviado por Yahweh el Eterno, el Altísimo, y le da una noticia. Zacarías ve al ángel, se le abre los ojos, habla con el ángel. Tu mujer Elizabeth tendrá un hijo y le pondrás el nombre Juan. No harás que beba vino ni sidra, nada de cosas que embriaga, porque el niño tendrá las virtudes del profeta Elías desde el vientre de su madre. O sea, la carne va a tener las virtudes del profeta Elías. O sea que el cuerpo que nació tenía las virtudes del verbo de Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso. Qué hermoso, Señor. Gracias. Algo hermoso, Señor. Sinceramente no soy digno. Un gusano. ¿Cómo puedes enseñar a un gusano, Señor? Tantas cosas bellas, hermosas. Con paz en mi corazón. Entonces, tenía este hombre la virtud en su carne, la virtud del profeta Elías. Así igual, hermanos, en el cuerpo de Yeshua estaba la virtud del verbo de Dios. O sea, estaba el verbo de Dios. Y ese verbo de Dios nace. La carne nace, pero el verbo de Dios no nace, hermanos, porque el verbo de Dios ya existía. La carne nace, pero dentro de este cuerpo estaba un ser existente de antes que yo, tú, Adán, Abraham, los animales se han creado. Él era desde el principio. Juan 1:1. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo que estaba en el principio estaba en el cuerpo que se llamó Yeshua. ¿Quién es más? ¿La carne o el verbo que estaba dentro del cuerpo? Respóndanse ustedes mismos. ¿Quién es más? ¿El cuerpo o las virtudes que estaban dentro de Juan? Juan se llamaba el cuerpo. Pero ese cuerpo tenía otro nombre que se llamaba Elías. O sea, tenía dos nombres. En la carne Juan y dentro de él estaban las virtudes de Elías. O sea, Elías, las virtudes, el espíritu. No Elías, solo las virtudes de Elías. Igual que en Jesús. En Yeshua estaba, en la carne era Yeshua. Pero dentro de ese cuerpo estaba el infinito que había venido de arriba, el infinito, el principio. El que estaba dentro de esa carne. Y el Altísimo se manifiesta en dos cuerpos. Cuerpo carnal y cuerpo espiritual. Y ahí estaban los dos. Nace y comienza ese cuerpo, el cuerpo, porque el verbo ya tenía el conocimiento. El cuerpo tenía que prepararse. Y el que nos preparaba era el que estaba dentro del cuerpo. Comenzó a crecer y a llenarse de sabiduría, inteligencia, conocimiento, guardarse de las cosas impuras, porque él vino a cumplir la ley. Era nazareo, fue criada con la costumbre de los nazareatos,
Él no podía pecar, porque su sangre tenía que ser santo y puro, su sangre tenía que ser cuidado y guardado y reservado para llegar a la cruz. Tremendo. Porque si hubiera pecado no hubiera llegado a la cruz, no hubiera derramado su sangre por nosotros. Él es el único ser humano que nunca pidió perdón por sus pecados. Nunca dijo, Señor, perdóname, porque él nunca pecó. Si tú ves a un sacerdote, un pastor, que se arrodilla y dice, perdóname, qué pecado, ese pecador no se puede comparar al Mesías. Al Mesías, no se puede comparar al Verbo. Porque el Verbo fue el único ser que nunca pecó. Y acá, perdóname lo que voy a hablar, que a muchos le va a chocar. Ezequiel, Atacus y Gamonal pecó. Y él creerse que él es el Verbo, predicar que él es el Verbo, este hombre que ha pecado, todititos están predicando apostasía. Todos están fuera del conocimiento de Dios. Y peor creer que él es Jehová. Oye, si el Hijo no contaminó su sangre, una sangre ya que era creado, porque él tenía que cuidar ese templo tenía que llegar, ese cuerpo tenía que llegar a la cruz, santo, puro y perfecto. Y la Biblia dice que Jesús nunca pecó en la tierra. El Verbo no hizo pecar ese cuerpo fue conservado en una plenitud para llegar, para ser transformado en carne y hueso y subir en un cuerpo, porque el Mesías no vino en un cuerpo, no vino de carne y hueso. El Mesías creó una carne y hueso acá en la tierra, acá en este planeta Tierra, en el oriente, en una mujer virgen. Ahí creó la carne y el hueso. Ya se chifló el hermano. Qué bonito, qué hermoso. A la verdad yo dejaría este celular ahorita y me pongo a llorar. Dejaría de grabar, pero sería una malcriada. Quiero llorar, ¿verdad? Pero le pido paz, porque esto es algo muy maravilloso que estoy hablando, muy maravilloso. Esto ya no necesita muchas explicaciones, muchos rodeos. Si Jesús, estando en la tierra, como hombre, el Verbo como hombre fue probado. Ahora, cuando él es probado, el adversario no le dice, tú eres el Dios viviente, le dice, tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si eres, la palabra eres es un desprecio. Si eres el Hijo, como decir, si eres pues carpintero, si eres pues abogado, demuéstrame, pues, a ver. Y Jesús, en calidad de hombre, Mesías, le dice, no solo de pan ha de vivir el hombre, dice. No está diciendo los hombres, dice, el hombre, está hablando por él. El hombre también ha de vivir de todas las palabras que salen de la boca de Yahvé. O sea, este cuerpo está viviendo del Verbo. Porque lo que salió de la boca de Yahvé en los cielos fue la sustancia divina, el Verbo. De él salió, esa es su sustancia de Dios. Y del Verbo ya salen las cosas. Todo lo que ha sido creado fue creado por la palabra, o sea, por el Verbo. Dios creó por medio de él todas las cosas. El sol, la luna, las estrellas, el hombre, por medio de él. O sea, lo utilizó a él. El Verbo es el santuario de Dios en el cielo. Porque es la imagen de Dios. Es el único ser que es la misma sustancia de Dios y es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Bajó, formó un cuerpo y ese cuerpo lo hizo igual a él. Entonces ahí es donde Felipe le dice, maestro, muéstranos al Padre. No basta, Felipe, hace tiempo que me has visto. O sea, has visto mi imagen, has visto lo que yo he creado, porque eso fue una creación. Y todavía no me has conocido, Felipe. No me conoces a mí, no conoces a mi Padre, una parte. El que me ha visto a mí, también ha visto a mi Padre. No dice yo soy el Padre, ahí no dice yo soy el Padre. Felipe,
hace tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Mira las palabras que habla. Por eso yo digo, ¿cómo leen la gente? Lo leen y lo pasan ya. Él es el Padre. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, hace tiempo que estoy con vosotros y no has conocido al Padre. No dice yo, no le está diciendo yo soy el Padre. No has conocido al Padre. Ahí entra la palabra coma, punto. Por eso todo tenemos que guardar. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y ahora en la Biblia dice que nadie lo puede ver a Dios. Nadie es. ¿Estaba hablando de una forma literal o una forma espiritual? Ahora la Escritura dice que la gente estaba ciego, estaban delante de Jesús, pero no percibían quién estaba dentro de ese cuerpo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Créeme, Felipe. Mira, ahora sí le dice, créeme, Felipe, cree. ¿Sabe lo que significa creer? No seas incrédulo. Cree que el Padre está dentro de esta materia. Está dentro de mí, está dentro de esta carne. El Padre está dentro de mí. ¿Está dentro de quién? Del Verbo de Dios. Está dentro de mí. Porque cuando el verbo nace dentro del cuerpo de una mujer, humanamente nace la carne y nace el verbo ya existía. Él no nace. El que nace es la carne, pero el que estaba dentro de la carne era un ser existente ya les expliqué. Bendito sea Señor, se me escapó lo que iba a hablar. Bueno, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Créeme, Felipe, que mi Padre está dentro de mí. Y acá viene el bautizo. Jesús había nacido, el Verbo estaba ya caminando. A los 12 años se manifiesta con sabiduría, se estaba llenando de sabiduría. Porque cuando la carne nace, el cuerpo nace, así tengamos el Espíritu de Dios, tengamos la unción de Dios, es como si todo se hubiera borrado. Tenemos que estudiar, leer, y ahí es donde Dios comienza a llenar de conocimiento y sabiduría, hacer recordar las cosas celestiales. Y ahí es donde, y si el hombre ya tiene el Espíritu, como Juan el Bautista, como muchos, se comienza a desarrollar, a crecer de nuevo en el conocimiento adquirido que ya Dios le había mandado con el propósito de hacer la obra de Dios. Entonces, acá entre el bautizo Jesús, como decir yo soy Jesús, digamos, porque ni siquiera la uña de Jesús soy. O sea, hablar de Jesús, decir yo soy Jesús, mucha que es un tremendo pecado. O sea, que es bravo decir él es Jesús. Pucha, que acá hay en Perú, en muchos sitios dicen, él es Jesús. A hombres pecadores. Comparar al Verbo viviente que vivió en un cuerpo que lo llamó él el templo de su alma. Comparar al que recibió la unción divina del Padre, recibió la plenitud del Padre. Comparar al hombre que llegó a la cruz con hombres pecadores. ¿Sabes qué se llama eso? Se llama blasfemia, sacrilegio. Es quitarle el puesto al bendito Mesías, al bendito Dios, quitarle el puesto al Verbo, va a poner hombres pecadores. Y eso ha pasado, perdóname, con Ezequiel Atacusi Gamonal, ha pasado con el ruso, ha pasado con Miguel Miranda, ese que se creó el 666, que decía que él era el hijo del hombre y al final él murió, el otro murió y lo volvieron una momia. Y tantas cosas más que la gente ve y sigue. Bueno, los sábados es bueno porque está escrito en la Biblia. Pero los sábados, las fiestas, es para adorar a Jehová. En muchas iglesias adoran a su pastor. Lo veneran a su pastor. Hasta se arrodillan delante del pastor. Si alguien se viene a arrodillar delante de mí, yo soy capaz de botarlo, hermano, porque eso es una blasfemia.
Ese es algo que la gente venga, no, que tú eres Dios, que tú... Que eso es tremendo. Si Moisés, que había sacado al pueblo, que Dios le había dado su unción, porque Dios tampoco no estaba dentro del cuerpo de Moisés. Jehová baja en una nube y le habla a Moisés. Moisés hinca la roca, que de la roca va a salir agua. Moisés, Dios ya le había prometido el agua. Congregan al pueblo antiguamente con la... y el pueblo salió, se puso en la roca. ¿Y qué dice? Yo y mi hermano Aarón le vamos a dar agua de beber, hinca la roca. 2, 3 veces escribe una, con amargura. Y sale el agua. Baja Jehová en la nube. Y le dice, Moisés, ¿por qué no me has glorificado? Amargo bajó Jehová. Y lo sentencia, le dice, Moisés, yo te prometí que entras, no vas a entrar. Te quito la vida, lo vas a ver con tus ojos. Dice que se abren los ojos y comienza a ver la tierra de Cananeo, del Pereceo. Comienza a ver todo. Lo verás con tus ojos, pero no entrarás. Te quito la vida, dijo. Hasta aquí nomás llegas, Moisés. El hombre que se glorifica y dice, yo soy Jesús, que el mismo que estuve en el oriente está en el occidente. Esos son, perdóname hermano, son anticristos. Si yo me gloreo, si yo digo yo soy Jesús, que yo tengo, no puedo decir eso. No puedo. Porque honra, gloriarse a sí mismo es un pecado muy fuerte en la Biblia. Y decirme que el mismo Jesús está andando con ustedes, que está... Un hombre que vivió 37 años, se casó, tuvo mujeres, tuvo relaciones, tomó licor, fumó cigarrillo. Y ahora que se volvió un cristiano, dice que levantó la iglesia israelita, ya bueno. El que hace y levanta las iglesias, la congregación, para que esa congregación sea fiel y firme, es Jehová. Es Yahweh, es su Hijo. Y las cosas que son de Dios, destruye todo distinto conocimiento, porque lo que es de Dios tiene un conocimiento tremendo, un conocimiento puro, un conocimiento limpio, lo que es la esencia del Espíritu. Y la gente va a conocerlo. Este hombre habla, sí, la misma que no. Ahora yo no digo que vean en mí. Jamás voy a decir, miren en mí que yo no. Vean las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de quién yo estoy hablando, porque yo no puedo dar testimonio de mí. Yo no puedo decir, yo soy un profeta, que soy así, ve, ya tengo... Nada. Eso es gloriarse. Y eso tiene un pecado. Es un... Hermano, si verdaderamente todo está escrito y existe el lago de fuego, viene el Mesías en ese cuerpo que creó, manda su sangre y me echa directo al infierno, porque solamente estamos para glorificar el nombre de su bendito Padre. Para eso vino Jesús, a enseñar, para glorificar el nombre de su Padre. Bueno, y Jesús caminaba. Ya estaba el Verbo, pero le faltaba algo. Le faltaba el poder de su Padre. Y le faltaba la plenitud. Y para eso Dios hace nacer de esa mujer Elizabeth un niño profeta. Y ese niño profeta era Juan el Bautista con la virtud de Elías. O sea que Elías, sus virtudes de Elías estaba dentro de ese cuerpo. Y él bautizaba y predicaba el arrepentimiento. Y gente salían a bautizarse en el bautizo de Juan, pero Juan bautizaba. O sea, bautizar significa sumergía, lo sacaba, pero sin nombre, no utilizaba nada de eso. Y eran perdonados. Ese bautizo servía porque era un bautizo enviado por Dios. Servía ese bautizo. Hasta que vino Jesús en la carne, pero dentro de esa carne estaba, ¿quién estaba? El Verbo de Dios. Estaba
el que había creado la carne, porque la carne es una creación en la tierra, como le vengo a decir, en el vientre de María toma sus células, ya le expliqué eso, en otro cassette también he explicado, y forma ese cuerpo. Entonces él necesitaba la unción, porque él por sí solo no podía hacer la obra. Entonces va al bautizo, ya dos jóvenes, porque eran dos jóvenes casi a la misma edad, 30 años creo que tenía cada uno, uno con el poder de Elías y el otro con el poder, con las virtudes del mismo verbo de Dios. Era el verbo de Dios metido en un cuerpo. ¿Y qué sucede? Juan lo sumerge, no utiliza nombre, lo sumerge. ¡Fua! ¿Por qué sumerge? Porque Jesús tenía, el verbo, la carne, tenía que nacer por segunda vez. La Biblia habla de segundo nacimiento. Él como hombre ya de carne y hueso tenía que hacer todo lo que estaba escrito como humano para cumplir las leyes que él mismo, que el Padre había proyectado por sus mismas palabras de él. ¡Fum! Y sale. Ahí Dios el Altísimo recién lo reconoce. Recién reconoce. Pero no reconoce al cuerpo, sino reconoce al que está dentro del cuerpo. Porque Dios no llama hijo mío a la carne, sino llama a Dios hijo al verbo, al que había enviado del cielo. Y la carne no fue enviada del cielo. La carne fue creada en la tierra. Fue creada por las células, como vengo a decirle, por la sangre de la raíz de David, que era María. Pero el verbo ya existía desde el principio. San Juan 1:1, al principio era el verbo. Ahora, el verbo es un hombre, rey de reyes, señor de señores, y en la carne Jesús, para desviar, para despistar. Qué hermoso. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se abre el cielo. Digamos más claro, se abre el corazón de Dios. ¡Tras! Se abre su corazón del Padre. Y del corazón del Padre sale el Espíritu Santo. Pero ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá bajado? Más que el avión a chorro. No vayan a pensar que bajado así despacito y no. Eso baja, pero increíble. El Padre está pues en el séptimo cielo. El Padre no vive en el paraíso, como muchos dicen. El paraíso es un huerto. El Padre está donde están los ángeles, los querubines, y desde ahí baja así como hay un ave que se llama el ave fénix, que también parece una paloma en fuego. Dice, bajó en forma, no dice paloma, en forma de paloma. O sea, toma la apariencia de una paloma. Pero el Espíritu Santo no es una paloma. En fuego. Y se posa en el verbo. Y ahí ya estaba el Espíritu del Padre y estaba el verbo, estaban los dos. Pero el Espíritu Santo, como vuelvo a recalcar en otro texto bíblico, no es uno. Son 7 espíritus en uno. Según la profecía de Isaías 11:1-2, habla ahí que él tenía que recibir los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis, quiero abarcar otro tema, porque esto ya lo hablé. Ya, ahí es donde recibe. Suceden cosas grandiosas, se abre. ¿De dónde viene el Espíritu? De la esencia del mismo Señor. Sale su plenitud, toda la plenitud de los 7 maravillosos dones se juntan en uno y ¡fum! Descienden. Cuando entra el mismísimo Padre desde su santuario, desde arriba,
Él es mi Hijo amado. No lo decía por la carne, decía por el que estaba dentro de la carne, en cual mi alma ha tomado contentamiento. Escucha sus palabras, escucha su verbo, porque la palabra es el que da vida. No vino Jesús, si no hubiera hablado no hubiera dado nada, no era mudo, pues. Hubiera venido, eso no da vida. Entonces, escucha sus palabras, escuchen al verbo. Y Jesús lo remata en San Juan 6:23, dice, la palabra que yo hablo es vida. O sea, la palabra que salía del alma, por ejemplo, yo de antes he explicado quién es el que habla. Ustedes piensan que habla mi carne, no habla mi carne, está hablando mi alma. Mi alma es el que está hablando. ¿Y qué habla? Algo que no se escucha, pero ahí está. Y es espíritu, pero no lo puedo agarrar. Oye, aló, Jesús, Yahweh, no lo agarro, pero es vida, es espíritu. Increíble, ¿no? Lo quiero agarrar, no puedo. Pero esa palabra que hablaba Jesús también no lo podía agarrar, pero entraba por el oído, pero tenía vida. Y sellaba a las personas que creían en él. Creían en el cuerpo y el que estaba dentro del cuerpo. Las plenitudes del espíritu. Y a la edad de 30 años, cuando recién es ungido, eso se llama unción, recién comienza Dios a tomar instrumento al cuerpo, porque el cuerpo fue un instrumento, para que Dios muestre su poder. El cuerpo no hace las sanidades. Que un teólogo, o que dicen teólogos, ¿no? Que un teólogo o uno que enseña la Biblia me diga a mí que el cuerpo hace señales y que me diga a mí que el cuerpo es Dios. El cuerpo no fue Dios, el Dios es el verbo. Que el cuerpo fue Dios, ese cuerpo fue creado en la tierra. Ese cuerpo es terrestre. Y ese cuerpo fue utilizado para cumplir todas las profecías de los profetas y llegar a la cruz. Por eso, ya lo expliqué también estas cosas. Hay muchos videos que he levantado gracias al Altísimo Dios. ¿Ya? Y volverlo a explicar, mejor agarren, busquen los videos. Porque esto estoy predicando ya más de 2 años. Y a veces seguir en lo mismo, hay que salir y hay que enseñar cosas nuevas. Ya, entonces cuando el verbo, los judíos le dicen, ¿qué señal me muestra? Vamos a leer este poquito. De nuevo señal. Señal, pues convertir el agua en sangre es una señal. Señal, pues Moisés metió su mano, sacó en lepras, era una señal. ¿Qué señal? Señal, pues son los falsos profetas, señal es el hambre. Cuando vemos hambre en África es señal que se está cumpliendo las profecías. Esas son señales. Señales son los falsos predicadores que hoy en día se han levantado diciendo Dios me ha hablado, y Dios no le ha hablado ni Michi. Esas son señales. Hay muchas, señores, pues les digo, hay muchas señales. Señales, pues yo pongo la mano a alguien, le digo el nombre de Yeshua, el verbo de Dios, sano eres, y se sana. Yo utilicé los 2 nombres, ¿no? Wow. Bueno, utilicé los 2 nombres, un nombre oculto. Bueno, entonces